Estamos con el doctor Raúl Zaffaroni, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y antes, entre otras cosas, miembro durante más de 10 años de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. Cuando la justicia impone una pena, obviamente debería ser un acto de justicia. Se supone. Se supone. ¿A veces puede ser un acto de venganza? Es muy difícil separar la pena de la venganza. Por más que se diga todo lo que se diga para separarla, se le quiera dar racionalidad, se le quiera dar contenido. En definitiva, la pena es una canalización de venganza. Hay algo de eso. Ya que esto es para Colombia, me acuerdo de un colega colombiano, un gran colega colombiano, Juan Fernández Carrasquilla, con el cual compartimos la idea de que el poder punitivo es algo negativo y la función del derecho penal es contenerlo, limitarlo, para que no se desbande la venganza y llegue a una masacre, ¿no? En definitiva, un estado de policía, un estado totalitario, sociológicamente no es otra cosa que un Estado con su poder punitivo desmadrado, ¿no? Salido de cauce, ¿no? Y bueno, la función del derecho penal, que se puede llamar un derecho penal negativo de alguna manera, que no es abolicionismo, no, es contener el derecho penal, contener el poder punitivo del Estado. Simplemente, es Wolfgang Nauke, profesor alemán, que sostiene el mismo criterio. Hoy no se puede reconstruir un derecho penal políticamente liberal si no es desde el sentido de decir, bueno, tiene que ser un derecho penal de contención. ¿La pena para qué es? Ese es el grave problema. Nadie sabe. ¿Cómo nadie sabe? No, todas las teorías de la pena, hay todas las viejas clasificaciones de la teoría de la pena vienen las clasificó hacia 1830 más o menos un señor Anton Bauer. Y a mí me da como la sensación de que el viejo Bauer, a veces tengo la ilusión de un baile, una reunión de penalistas de los últimos 200 años. Todo vivo, los muertos, etcétera, todo junto, una reunión. Y viene de Göttingen el viejo Anton Bauer con una bandeja. En la bandeja hay canapés y cada penalista se sirve un canapé que es una teoría de la pena. La pena debe servir para tal cosa, debe servir para esto, debe servir para prevención general, para prevención especial, para asustar a los que no delinquieron, para mejorar a los que delinquieron, para neutralizar. Y cada uno se sirve el canapé. Y algunos son glotones, se lo sirven todos, y después escriben tratados sobre cómo debe ser la pena y para qué debe servir la pena. Y esos tratados después los usan los jueces para aplicar penas. Pero las penas no son como los canapés. No es como cada uno piensa que debe ser. Las penas son como son. Y se usan las teorías de la pena, el deber ser de la pena, para construir tratados que terminan siendo usados por los jueces para imponer penas que se ejecutan como son. Desde un punto de vista... Perdón, ¿las penas son como son? Quiere decir, ¿las penas son como están escritas en el Código Penal? No, como se ejecutan en la realidad, cómo funciona okay. una cárcel, cómo funciona el poder punitivo, o sea, que es selectivo, que te selecciona una serie de personas, las otras pueden cometer hechos más graves y sin embargo no son punibles. Las penas son como son socialmente. Claro, como son en la realidad. En la realidad. Y desde un punto de vista sociológico, es decir, ya de descripción en ciencia social de cómo es la pena en la realidad, sí cumple diferentes funciones, pero no se ponen de acuerdo nadie, que no es una única función, sino son varias, en función de poder, en función de selectividad, en función de reforzamiento de la estratificación social, tiene una cantidad. Entonces, más que legitimar la pena es un hecho político, está ahí, no se lo va a hacer desaparecer porque se diga esto,
Hay determinados hechos políticos que no desaparecen, que bueno, son hechos del poder. Y sin embargo, hay que contenerlos. Y la función del derecho es contener determinados hechos políticos que son hechos del poder, que están ahí. La guerra está. Vos lees la Carta de Naciones Unidas, bueno, la guerra es ilícita, salvo la guerra defensiva bueno. Pero sin embargo, abrís el diario y las guerras están, las situaciones bélicas. Hoy no se define la guerra como hace un siglo que iba el embajador de FRAC y le declaraba la guerra al otro y después se iba, ¿no? Bueno, son las situaciones bélicas y las situaciones bélicas existen, ¿no? La Cruz Roja define situación bélica. Bueno, los conflictos bélicos existen, por más que sean ilícitos, y la función del derecho internacional humanitario es la de contener la violencia de la guerra. ¿Por qué? Porque no la puede hacer desaparecer, porque es un hecho. Bueno, la pena es un hecho, no se puede hacer desaparecer. Por lo menos en esta sociedad, en esta civilización, qué sé yo, no sé lo que podrá pasar dentro de siglos, no tengo idea, si puede haber un cambio civilizatorio, no lo sé. Eso es algo para ponerse a discutir en un café de París, pero hoy la pena está, y es un hecho político, es un hecho, es igual a la guerra. Entonces, la función de un derecho penal liberal, en el sentido de un derecho penal que garantice un Estado de Derecho, más o menos, y bueno, tiene que ser la misma función del derecho internacional humanitario para la guerra, para la política, es el derecho penal. ¿Es limitar el salvajismo? Sí, yo no sé si el derecho penal es continuación de la política o la política es continuación del derecho penal, si Foucault o el otro tenían razón, pero hay una cosa que vos decís, bueno, en la situación bélica tengo una Cruz Roja que me dice, bueno, no bombardeen hospitales, no maten a los médicos, no rematen a los prisioneros, no dejen ahogar a los náufragos. Bueno, y en el derecho penal también, una serie de cosas que dicen, bueno, no torturen, no hagan penas crueles, aberrantes, degradantes. Bueno, son límites, una serie de principios que limitan el poder punitivo del Estado para que ese poder punitivo no se convierta en en un estalinismo, en un nazismo. Bueno, qué sé yo. En América Latina hay, ¿cuál sería el canapé que hay en América Latina? Uno podría decir que hay un canapé preferido o una combinación. En el último tiempo cunde bastante la teoría negativa de la pena, ¿no? Yo la llamo agnóstica, porque la cuestión de la pena es una cuestión de fe. Hay gente que tiene fe en el poder punitivo y el poder punitivo se convierte en un ídolo. En este momento yo diría que hay una pareja de ídolos que se llevan de la mano, o no sé si dos pseudopersonas en una única persona falsa, que es la idolatría de mercado y la idolatría del poder punitivo. Hay gente que cree realmente que el poder punitivo va a lograr resolver el problema de la droga, va a salvar el medio ambiente, va a resolver la fuga de capitales, bueno, entonces el poder punitivo es Dios. Es un ídolo omnipotente. Y esa idolatría tiene fanáticos, tiene fundamentalistas, y hay agnósticos que no creemos en la pena. Bueno, hay una cosa ahí política que tenemos que contener, porque si no esto va a acabar con el Estado de Derecho, con las garantías, con la autonomía de la persona, con la dignidad de la persona, con todo. Bueno, entonces, en América Latina un poco en los últimos años está cundiendo esta tesis, frente a que, bueno, uno ve que todas las teorías, todos esos deber ser, todos esos canapés del viejo Bauer no funcionan. Las cárceles, sociológicamente hablando, supongo que eso ocurre en todo el mundo, en los Estados Unidos pasa lo mismo. Las cárceles en América Latina cada vez tienen, por lo pronto, más procesados que condenados, ¿no es cierto? Eso es una regla. Es una tendencia es continental. una tendencia, pero desde hace muchas décadas. ¿Por qué? Bueno, porque se usa la prisión preventiva en América Latina como pena, directamente. Si realmente la prisión preventiva se reservase para hechos muy graves, eso no se produciría. Pero si se mantiene un número mayor de procesados,
es porque continuamente se está alimentando la población prisional con personas que al momento de ser condenadas virtualmente están saliendo. Claro. O que son absueltas. Sí. Entonces quiere decir que se está manejando la prisión preventiva como pena. Hay alguien que sustenta la tesis de que tendríamos que, una teoría muy minoritaria en Alemania, pero que de alguna manera ha tenido éxito fuera de Alemania, sustenta la teoría de que algunos hay que considerarlos como no personas y entonces tenerlos contenidos directamente. Y esto suscitó un escándalo teórico del demonio, pero bueno, es lo que hacemos en América Latina. Se tiene contenido, porque la prisión preventiva es tener a alguien preso por las dudas, Sí. simplemente. No es que todos los presos que están en prisión preventiva son sujetos que hay que tenerlo en prisión No es la preventiva. contención del derecho liberal, No, nada de lo contrario. lo más que se puede decir en derecho procesal es que una prisión preventiva se justifica ante un riesgo cierto de que el sujeto se sustraiga a la acción de la justicia, Sí. riesgo cierto que no es la mera amenaza de pena, porque uno puede tener una amenaza de pena muy grande, pero tener una alta probabilidad de absolución, cosa que es posible, ¿no? Claro. Y lo segundo, que pueda dificultar la investigación del delito. Y Fuera de esas hipótesis, Sí. realmente no se explica la prisión preventiva. E incluso en esas hipótesis es muy problemática, ¿no? La prisión preventiva es la cuadratura del círculo. Los procesalistas inventan cosas para tratar de legitimarla, pero bueno, es realmente, es una pena anticipada. ¿Qué se va a hacer? Es así, hay que reconocerle ese carácter, tiene ese carácter. Se cumple en los mismos lugares, por otra parte, no tenemos cárcel de procesados y de penados en América Latina. ¿En algún lugar sí hay? Teóricamente tendría que haberlas. Hay algún teórico norteamericano que dice que la prisión preventiva tendría que ser un hotel de 5 estrellas o algo por el estilo, porque no sabemos si el sujeto es culpable. Y efectivamente, sí, eso es cierto, no porque yo creo que tiene que ser un hotel de 5 estrellas, pero efectivamente sí, cualquiera de nosotros puede estar seguro por su integridad ética, moral, todo lo que quiera, que no va a cometer un delito. Pero que no se ligue un procesamiento y una prisión preventiva no puede estar nadie seguro. Eso es cierto. ¿La prisión preventiva además es clasista, estratifica, elige, selecciona? Como toda pena, naturalmente. Mirá, si vos pensás o lees alguna noche que de insomnio te pones a leer todo el Código Penal y te pones a leer todas las leyes penales especiales, todos esos deber ser, si pasa tal cosa debe ser penado, si no debe ser penado, vas a llegar a la conclusión de que tendría que estar penada casi toda la población. O porque te llevaste la percha del hotel, o porque no devolviste el libro que te prestaron, o porque todos fuimos jueces y firmaste actas de declaraciones y de cosas que estás presente y no estás. En todos los tribunales pasa eso. Falsedad en instrumento público. Sin embargo, no está todo el mundo penado ni procesado. Y sería una catástrofe si lo estuviera. Sí. No es una propuesta esta. No. ¿Y por qué no está? Y porque la criminalización primaria, sí, la que está en la ley, es un proyecto. Pero la capacidad operativa de criminalización secundaria, de individualizar sujetos a quienes procesar y penar, está hecha por agencias que tienen una capacidad muy limitada. Entonces necesariamente hay un amplio margen de selección. Tienen que seleccionar. ¿Y cómo se selecciona? Y se selecciona conforme a criterio burocrático, ¿no? Se selecciona lo que es más fácil siempre. La burocracia hace siempre lo que es más fácil. Y lo que es más fácil es encontrar a un estúpido que comete delitos groseros, burdos, que por otra parte responde a un estereotipo, va casi con un uniforme por la calle, ¿no? ¿Cuál sería el uniforme?
En América Latina el uniforme en este momento, dado que no tenemos terrorismo por suerte y esos fenómenos, el uniforme en este momento es el de adolescente o joven de barrio precario. Llámese favela, Villa Miseria, Bohío, etc. Ese es no tenemos un candidato mejor para la estigmatización y si hubiera uno mejor, no sirve mucho porque normalmente lo ideal para toda una construcción represiva es una delincuencia conspirativa. Se lo quiere hacer un poco en el narcotráfico, pero no da para tanto. Por lo menos acá en el Cono Sur no da para eso. Y bueno, si no tenemos ese tipo de cosa conspirativa, el sucedáneo que hay, bueno, son los pibes de barrio precario, ¿no? No tienen la gran amenaza que tiene lo otro conspirativo, pero bueno, eso pasa desde el Evangelio, ¿no? Cristo estaba entre dos ladrones, ¿no? Bueno, Cristo era un lindo chivo expiatorio, pero si no hubiera estado Cristo, los dos ladrones estaban. Inevitable. Sea cual sea la teoría de la pena, por el tema este que estamos comentando del abuso y el exceso de preventivas, en realidad el ejercicio del castigo queda lejos del origen de la pena, sea cual sea, o casi, no sé. Sí, lo que pasa es que... Salvo que alguien diga que la pena tiene que ser algo arbitrario, discrecional, que incluye la preventiva. Es que es pena, es poder punitivo, la preventiva es poder punitivo. Lo que sucede es que si lo mirás desde un punto de vista legal, desde un punto de vista procesal, te das cuenta de que el sistema procesal está invertido. Primero se ejecuta la pena y después viene la sentencia. Es decir, la prisión preventiva, el auto de prisión preventiva, la resolución judicial de prisión preventiva, operaría como la sentencia condenatoria. Y la sentencia condenatoria formal operaría como un recurso de revisión. ¿Y alguien hizo una teoría de la pena o nadie se animó a hacerla desde ese punto de vista? Bueno, muchos de nosotros decimos, no, miren que la prisión preventiva es una pena. No, yo digo la teoría de la pena en términos positivos. No, en teoría de la pena en términos positivos, sí, bueno, se hizo, el nazismo la hizo. No, bueno, pero estamos hablando de ese nivel extremo. El fascismo también. Sí. Había un procesalista fascista, Manzini, que decía, bueno, no es cierto el principio de inocencia. Dice, si está en prisión preventiva, por algo será. Por algo será. Bueno, sí, claro, pero no, teorizar desde ese ángulo, no, solamente una teoría. Por eso te digo, es la cuadratura del círculo, porque desde un punto de vista de un Estado con principios políticos liberales, es muy difícil legitimar la prisión preventiva. No, bueno, sí, los nazis la legitimaban como medida de seguridad anticipada, etcétera, pero eso no. La dificultad es para un derecho penal con garantías constitucionales. Estamos hablando de prisión preventiva, estamos hablando de cárceles. ¿Los jueces van a las cárceles o por lo menos van todo lo que debieran ir? En la Argentina no. No. En Argentina no. Algo hacen los jueces de ejecución, pero tenemos pocos. Y tienen demasiadas causas a su cargo como para todo eso. No, las visitas judiciales a las cárceles normalmente, por lo menos en la Argentina, son visitas que se organizan, se preparan. Está ahí preparado sandwichitos para atender a los jueces, van con los fiscales, etc. Hay visita de cárcel, sí. A la cámara, se sientan los jueces con sus procesados, cada uno con sus procesados. Bueno, está todo preparado. No, por regla general hay muy pocas. ¿Preparado quiere decir que está alterada la realidad para ese momento? Claro, sí. Prepara todo. Sí. Está todo limpito, todo ordenado. Sí. No, normalmente no. No hay visita sorpresa normalmente. No. ¿Por qué no? Yo no sé exactamente por qué no, pero no. Cuando yo las hacía a veces.
sorprendía a todo el mundo, no caía bien, era un problemón, pero no, tampoco quería molestar, porque realmente se sienten todo el personal perturbado, a veces no están haciendo cosas que son anormales, a veces sí, y yo las hacía cuando tenía noticia de que pasaba algo raro. Pero no, porque también forzás a los presos, hay que tener mucho cuidado en eso, porque la cárcel es un equilibrio muy precario. Y hay que tener mucho cuidado de hablar con el preso en la cárcel, porque después vos te vas y él se queda solo con el guardia cárcel. Entonces, hay que tratar de no desequilibrar ese precario equilibrio, salvo que uno tenga noticia de que pasa alguna cosa rara, ¿no? Como al comienzo pasaba, en algún caso pasó con los enfermos de HIV, ¿no? No se sabía bien qué sucedía, los tenían en el último piso de ese adefesio que se demolió, y sí, ahí hizo un escándalo. En la cárcel de Caseros en Buenos Aires. Sí, ahí hizo un escándalo, sí. ¿En qué consistía el escándalo? Bueno, Alicia Oliveira, que vos la conociste, un día me dice que estaban en el piso 17 con los vidrios rotos, que no los atendían, ni los atendía el odontólogo, y que no tenían asistencia médica, y bueno, Alicia todos la conocíamos, de repente exageraba las cosas. Yo mucho no le creí, pero digo, un domingo al mediodía me fui, me meto en la fila de gente, me fui con el pretexto de un medicamento que en un habeas corpus había solicitado un preso. Y bueno, y veo que aparece personal que dice, los del SIDA por acá. Bueno, entro, digo, no, quiero ver a fulanito, a ver, quiero constatar, le dieron el medicamento. Sí, por eso me miraba, decía, loco, que viene acá. Bueno, ¿alguna cosa más, doctor? Sí, quiero ir al piso 17. Y tiene una reacción, los van a morder. ¿Cómo van a morder? ¿Qué está diciendo? Y me llevaron al piso 17. Un silencio total, y sí, efectivamente verifiqué lo que estaba pasando. Supongo que esa gente no está viva hoy, pero bueno, el interés de darle mano, no había en aquel momento una medicación efectiva que pudiese normalizar la enfermedad, ¿no? Contenerla. Estaba el AZT famoso que no servía para nada. Sí. La desesperación de la gente de darme la mano, ¿no? Y estos muchachos guardiacárceles que se quedaron en la puerta, no entraban. Y efectivamente, sí, eran condiciones deplorables que había. Y bueno, me dije, bueno, mándenme los familiares. Llegué, hice una nota. A la semana o los 10 días vinieron los familiares, acá no pasa nada, bueno, fenómeno, salió en todos los diarios y bueno, y empezaron a tomar medidas, ¿no? Pero bueno, era la noticia sobre una cosa que estaba pasando. Alicia Oliveira, que le cuento a los amigos colombianos, se murió el año pasado. Fue una gran persona y gran abogada, abogada de derechos humanos, ombudsman de la ciudad de Buenos Aires, y exageraba un poquito para llamar la atención, pero no exageraba en los datos. En este caso no exageró nada. Los datos no exageraban. No, en este caso no exageró nada. Las penas alternativas en América Latina se usan mucho, poco, nada. Las penas alternativas. Las penas a alternativas, la cárcel. sí, las penas alternativas fueron una gran promesa hace 50 años. Todos mirábamos a Estados Unidos, que era la probation, la parole, los asistentes de prueba, los inspectores de prueba. Teníamos una gran esperanza en las penas alternativas. Lo cierto que se previeron algunos códigos
Y el efecto no fue la reducción de la prisionización, sino que se mantuvo la prisionización o creció, y además la red punitiva se amplió con las penas alternativas. Se sumaron a las penas prisional. Es un serio problema hasta el día de hoy. Yo no dejo de creer en las penas alternativas, pero creo que la pena alternativa debe preverse con un sistema de cuotas, si no, no funciona. ¿Cómo sería? Es decir, tantas celdas tenemos para tener gente en condiciones mínimamente dignas, de una pensión de 2 estrellas, no 5 estrellas, 2 estrellas, tantos presos podemos tener, punto. Y el otro va a pena alternativa, no hay que hacerlo. En realidad, en menor gravedad del delito, en más proximidad con la terminación de la pena, en fin, pero bueno, un sistema de cuotas que diga, estos presos podemos tener, tenemos estos presos y no más, y el resto pena alternativa. Si no es de esa manera, lamentablemente la pena alternativa no funciona. Es decir, amplía la red punitiva en lugar de reducir el número de presos. En América Latina crece la cantidad de presos. Sí, crece. ¿Es por una decisión? Siempre el crecimiento de la cantidad de presos es una decisión de tipo político. Otra explicación no hay. Si vos comparás el índice de prisionización que tiene Estados Unidos con el índice de prisionización de Canadá, te vas a dar cuenta que hay una diferencia notoria. Es mucho mayor el norteamericano, el Es estadounidense. loco, y el otro es uno de los más bajos del mundo. Sí. Si comparás el índice de prisionización de Rusia con el índice de prisionización de Finlandia, decís, pues, están todos locos. También el de Rusia es más alto. El de Rusia le sigue a Estados Unidos, que son los más altos del mundo, y el otro es 10 veces más bajo. Entonces, ¿qué significa? ¿Que Canadá está soltando a los violadores, a los homicidas seriales? No, bueno, la regla general en todo el mundo es que un delito grave tiene prisión, punto, se terminó el asunto. Eso no lo discute nadie. No, lo que pasa es que, bueno, hay delito grave, que todo tiene que ir a prisión, sí, estamos claros. Hay infracciones más leves que, bueno, no. Pero hay un colchón medio, y en ese colchón medio la decisión es política. No hay regla. Entonces, ese colchón medio es el que te permite decir, bueno, o subo el índice de prisionización o lo bajo. ¿En algún lugar se hace eso que acabas de decir, que es establecer, bueno, hay tal capacidad de presos, tiene que haber tantos presos y no más? Mira, no, así no se hace, pero ha habido casos en los países escandinavos que se han cerrado cárceles. Bueno, ahora, de eso depende la decisión Porque política. en América Latina la tendencia es más bien el hacinamiento, Es el o el hacinamiento, uso de las claro. comisarías como cárceles. El hacinamiento, el uso de las comisarías como cárceles, un deterioro de la cárcel en función de campos de concentración directamente, muchas veces. Ha habido cárceles horripilantes en América Latina. El alto índice de mortalidad en cárceles es impresionante, muy alto por regla general en razón de la faja etaria, comparado con los sueltos de la misma faja etaria. Se mueren más jóvenes. Se mueren más jóvenes, sea por En la violencia carcelaria, sea por suicidio, sea por enfermedades contagiosas, o sea por baja de defensa, ¿no? Normalmente la vida prisional no es algo que te sube el espíritu, en consecuencia, bueno, eso tiene un efecto orgánico de baja de defensa, ¿no? Raúl, gracias. No, por favor.